Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a hablar de la teoría de flexión para la materia de mecánica de sólidos. En primera instancia vamos a definir qué es la flexión. La palabra flexión viene del latín flexio y es la acción y efecto de doblar. La flexión mecánica, por otra parte, es denominada la deformación que experimenta un elemento estructural en dirección perpendicular a su eje longitudinal. Las vigas, las placas y las láminas son ejemplos de estos elementos que suelen soportar distintos niveles de flexión mecánica. En las imágenes que tenemos en la diapositiva, podemos visualizar a una persona realizando una flexión en su pierna. Por otra parte, podemos visualizar una viga que está sufriendo flexión en el centro por medio de distintas fuerzas o cargas. Tenemos tanto flexión pura, flexión simple y flexión compuesta. Un trozo de viga se dice que trabaja a flexión pura cuando en cualquier sección de ese trozo solo existe momento flector. Por otra parte, es flexión simple cuando en cualquier sección de un trozo de viga existe momento flector y esfuerzo cortante. Por último, es flexión compuesta cuando en cualquier parte de la sección de este trozo existe momento flector, esfuerzo cortante y esfuerzo normal. Hablando un poco más a fondo sobre la flexión pura, podemos decir que una pieza está sometida a flexión pura cuando se aplica en sus extremos dos pares iguales y opuestos. En la figura 41 podemos visualizar la parte central CD de la viga AB que está sometida a flexión pura. Cabe destacar que las secciones planas y perpendiculares al eje de la viga antes de la deformación siguen siendo planas y perpendiculares al eje de la viga después de la deformación. Planteada esta hipótesis, vamos a visualizar cómo se deforma el trozo de viga comprendido entre las secciones 1 a 1 y 2 a 2. Si observamos la figura 1 y pasamos a la figura 2, podemos ver que hay fibras tales como las de arriba que se acortan y otras como las de abajo que se alargan. También existen un conjunto de fibras que ni se acortan ni se alargan. A estas se les llama fibras neutras. Todas las fibras neutras forman la superficie neutra de la viga. Se le llama línea neutra a la sección o la intersección de esa sección con la superficie neutra. Miremos fijamente en la figura número 1 o la imagen número 1 e imaginemos que esa viga mide la unidad antes de deformarse. Entonces, al pasar a la figura número 2 o número 3, después de la deformación, solo la fibra neutra continuará midiendo la unidad. Una fibra situada a una distancia y por debajo de la fibra neutra medirá más de la unidad puesto que está traccionada y su alargamiento será el alargamiento unitario o bien E o épsilon. En esta diapositiva podemos visualizar la deformación. En la primera imagen tenemos flexión en el plano X, Y. En la segunda imagen tenemos flexión en el plano X, Z. Las deformaciones se tienen que limitar al igual que las tensiones.
Esto por razones de seguridad, de mantenimiento o simplemente de estética. En numerosos casos, los elementos estructurales se dimensionarán limitando sus tensiones máximas, haciendo que las deformaciones máximas no sobrepasen unos determinados valores admisibles. En diferentes normativas se fijan los valores admisibles de las deformaciones para diferentes elementos estructurales. Consideremos un tramo infinitesimal de una barra sometida a flexión, como se ilustra en esta diapositiva. Es claro que mientras la parte superior de la barra se encuentra a tensiones de tracción, su parte inferior está sometida a tensiones de compresión. Asimismo, habrá una superficie de la misma barra cercana a la zona central, cerca del centro, que no estará sometida ni a tracción ni a compresión. Esta superficie, como ya lo vimos en las diapositivas anteriores, se conoce como la zona neutra de la barra y en la figura se presenta como la letra R. En la primera imagen que observamos, o en la imagen A, nos presenta una barra sometida a flexión y en su parte izquierda se observa un tramo infinitesimal de la misma barra sometida a tracción por parte superior y a compresión por su parte inferior. La línea de trazos indica la línea neutra, la cual no está sometida a tracción ni mucho menos a compresión. En la imagen 2 o bien en la imagen B, en su parte derecha podemos observar un tramo finito de la misma barra. En la parte C o la figura 3, en la zona central vemos una vista transversal de la barra. Flexión elástica. Llamaremos línea elástica a la forma que adopta el eje de una viga al producirse la deformación de la misma viga, esto por acción de las cargas exteriores. Para deducir la ecuación de la elástica, vamos a suponer que las deformaciones son pequeñas. Además, solo consideraremos las deformaciones debidas a los momentos flectores. El ángulo que forma la tangente a la elástica en un punto con respecto a la horizontal es el mismo que habrá girado la sección recta en dicho punto con respecto a la vertical. Si consideramos otra sección ubicada a una distancia de z con respecto a la anterior, entre ambas habrá un giro al cual llamaremos dq. Este giro es relativo. Para los ejes coordenados, vemos que a valores crecientes de z corresponden valores decrecientes de q. En consecuencia, en la ecuación 8.2 debemos afectar al primer término de un signo menos. Ecuación de la elástica de una viga. Para desarrollar la expresión de la ecuación diferencial de la elástica de una viga, estudiaremos una viga cargada como la que podemos visualizar en la diapositiva. Esta con un sistema de ejes en el que el eje Y es positivo hacia arriba y el eje X es positivo hacia la derecha. Consecuentemente, el eje Z es positivo en la dirección saliente del plano de la imagen y serán positivos los giros en sentido antihorario. El motivo por el cual las cargas están en la forma en la que se presentan en la imagen es porque las deformaciones producidas por la carga
resulten positivas, aunque en realidad una carga así sea difícil de encontrarse en la vida real. Llamaremos deflexión o B al desplazamiento de cualquier punto sobre el eje de la viga. Como el eje Y es positivo hacia arriba, las deflexiones serán también positivas hacia arriba. Para obtener la ecuación de la elástica, que representa la deflexión de cualquier punto de la viga, tenemos que ser capaces de expresar la deflexión en función de las coordenadas x. Deflexión y ángulo de rotación de una viga. La deflexión de un punto genérico M1 será la distancia desde la deformación del eje de las abscisas. Si imaginamos y tomamos otro punto M2 infinitesimal próximo al M1, su abscisa será x más derivada de x. Su deflexión será muy parecida a la de M1, pero habrá variado en un poco. Y esto otra cantidad infinitesimal o derivada de b, que se corresponde con el incremento de la deflexión conforme avanzamos a lo largo de la curva, desde M1 hasta M2. La deflexión de este segundo punto será b más derivada de b. Al flexionar la viga, cada uno de sus puntos realiza dos movimientos. 1. Se desplaza una cantidad b según hemos visto. 2. Gira un cierto ángulo. Llamaremos ángulo de rotación o θ. Del eje de la viga al ángulo entre el eje XY, la tangente a la curva de deflexión en un punto 1. Nuestro punto 1 tendrá un ángulo de rotación θ. El punto 2 habrá girado un poco más, en concreto, una cantidad diferencial derivada de θ2, con lo que su ángulo de rotación será θ más derivada de θ. Por otro lado, si trazamos las normales a las tangentes de los dos puntos, dichas normales formarán un ángulo entre sí de valor derivada de θ y se cortarán en el punto 0, que se denomina centro de la curvatura. Asimismo, la distancia desde el centro de la curvatura a la curva es el radio de la curvatura, o bien P, o bien la densidad. De esta manera, al ser el arco igual al ángulo por el radio, podemos escribir P por derivada de θ igual a derivada de S, donde ds es la distancia que separa los dos puntos que recorre a lo largo de la curva. Entonces, la curvatura K, que es la inversa del radio de la curvatura, se expresa mediante la ecuación K igual a 1 sobre P o sobre la densidad igual a derivada de θ sobre derivada de S, o bien derivada de la derivada de S, que significa la distancia que separa los dos puntos. Puesto que se trata de pequeñas deformaciones, el ángulo se confunde con su tangente y podemos aproximar el arco de la curva de S con el avance del eje X de X. Θ es igual a tangente de θ, ds es igual a derivada de X. De modo, observando la geometría de la viga, podemos escribir la tangente del ángulo de rotación. Por lo tanto, el ángulo, puesto que se confunde como θ igual a tangente de θ igual a derivada de b sobre derivada de x. Entonces, podemos volver a escribir la ecuación de la curvatura como k igual a 1 sobre p igual a derivada de θ sobre derivada de x igual a la derivada de b sobre dx sobre dx igual a la segunda derivada de b sobre dx cuadrada. Hay que recordar que al hacer el estudio en el que obtuvimos la ley de Navier, habíamos obtenido una expresión para la curvatura, la cual era k igual a 1 sobre p o bien mf sobre e por l. Igualando ambas expresiones de la curvatura, obtenemos la ecuación diferencial de la elástica de una viga, la cual es la segunda derivada de b sobre derivada de x cuadrada, o bien mf sobre e por l.